La historia del objeto antiguo se divide en dos partes, la nostalgia de los orígenes y la obsesión de la autenticidad. Esto nos remonta a la historia del objeto y su creación, creando la necesidad de saber si un objeto es auténtico o no. El haber nacido, refiriéndonos a la creación del objeto, implica el haber tenido un padre y una madre, tener un origen. La madre, en este caso, significa la historia que tiene este objeto, mientras que el padre es el que le da la autenticidad, el valor. Para tener más clara la idea de qué es autenticidad, debemos responder la pregunta, ¿qué es lo que hace a un objeto que sea auténtico? Aquí recopilamos las características de un objeto auténtico. Pertenece a una persona reconocida, como la pierna prostética de Frida Kahlo, la cual se encuentra en la Casa Azul. Es único. El momento de creación es irreversible. Por lo tanto, podemos percatarnos del tiempo que ha transcurrido desde su creación, el número de años que han pasado desde que fue creado por el autor. Un ejemplo de esto pueden ser los instrumentos de tortura que se utilizaban en la Edad Media. Así también, estos objetos reivindican el pasado, ya que podemos ver técnicas, estilos y materiales que se usaban en esa época. Podríamos decir que un objeto artesanal también podría estar dentro de las categorías de objeto auténtico por las características ya antes mencionadas. Un ejemplo sería una jarra de plástico comparándola con una jarra de barro artesanal. La autenticidad da valor al objeto, y con valor no solo se refiere a un valor económico, también se le puede dar un valor espiritual, cultural, sentimental e histórico. Hay dos formas de clasificar la autenticidad, por origen y por uso y conservación. Es el valor que se le otorga a un objeto por haber sido creado por un autor desde el principio, con características particulares y técnicas específicas, con ideas propias del autor, con una intención propia del creador, haciendo al objeto innovador y único. Es el valor dado a un objeto por quien lo usó, lo tuvo en posesión y lo conservó. Dicho valor es impuesto por un grupo de personas quienes le dan importancia a ese objeto. También hay que resaltar el valor monetario que se le otorga al objeto auténtico. Estaría en ambos rubros, ya que al objeto se le da ese valor tomando en cuenta el origen, el uso y la conservación del objeto en cuestión, ya que no es lo mismo contar con un objeto de la época del romanticismo, con autor desconocido y con una conservación mediocre, a tener una obra firmada por Francisco de Goya en perfectas condiciones perteneciente al romanticismo y con una conservación impecable. Esto demuestra la importancia que le da el ser humano a un objeto auténtico. Un ejemplo de la diferencia de autenticidad sería la obra del autor Leonardo da Vinci, conocida como la Gioconda, donde por el hecho de ser creada, pintada y plasmada, es auténtica dentro del ámbito artístico. Y por otro lado tenemos los pinceles de Leonardo da Vinci que utilizan la misma obra, que al ser objetos usados como herramientas, estos también tienen valor, gracias al ser utilizados por este autor y logrando así una autenticidad por uso.